bienvenidas. Yo soy Gis. Y yo soy Ana. Y esto es Ni Tan Perfectas. Y así, comenzamos. Hola, buenos días. Estamos grabando de mañanita, estamos grabando tempranito nosotros, pero bueno, si tú nos escuchas de tarde, mañana, noche, madrugada, donde estés, ahorita en vacaciones, en la playita, en tu casita, en una cabañita, ¿no? Donde estés, en el parque más cercano a tu casa, no importa, corriendo, a lo mejor en el gimnasio también, ¿no? Nos estás escuchando. Uh-huh. Pues te mandamos muchos saludos, esperamos de verdad que estés disfrutando tu día. Y bueno, pues vamos a entrar al tema de hoy. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Bien, amiga, bien, aquí ¿sí? Ya bien puesta y dispuesta para hablar del tema. Bien desvelada porque mi amiga Gis es fan de las Olimpiadas, entonces se queda viendo las Olimpiadas. Sí, no, yo te digo que me puedo seguir, ¿eh? O sea, nada más porque ayer el cansancio me venció, pero me quedé viendo las Olimpiadas y ahorita estoy bien desvelada. Pero qué bonitos tiempos con las Olimpiadas. Yo recuerdo mi niñez en vacaciones cuando había Olimpiadas, era lo único que se veía en casa. Se escuchaba todo el día, repetías las carreras, las repetías todo una y otra y el análisis y todo era así, el resumen. Hoy en día como que siento que no tanto porque hay muchas plataformas disponibles, pero yo me acuerdo que te aprendías los nombres de las gimnastas, te aprendías el nombre de los corredores, te aprendías la historia de todo mundo y era muy inspirador realmente ver las Olimpiadas. Yo me sentía parte de, yo me sentía una clavadista, gimnasta, o sea, yo era parte del evento deportivo. Sí, y sí es cierto, o sea, te haces parte, o sea, te envuelven las historias, ¿no? Porque de repente era la entrevista a los ganadores, o a veces incluso esas historias de derrota, ¿no? Que el que se rompió el pie, el que no pudo hacer el salto, el que no llegó a la velocidad, o sea, todas esas historias que habías, o sea, era muy inspirador, y sigue siendo, aunque siento que ya no es tanto el ambiente, siento que ya no está tanto el ambiente, sí, yo trato a mis hijos, sí trato de Olimpiadas, prendan las tele, ¿no? Pero los veo un poquito más dispersos. No, si las mías también están, o sea, está la tele apagada y, mamá, ¿podemos ver las Olimpiadas? Y aunque es la repetición que ya se echaron, ¿no? Pero las ven. Te voy a contar, creo que fue no sé qué día, hace un par de días, ¿no? Estábamos viendo atletismo y a mi hija, la chiquita, le encanta correr. Ella dice que en cuanto pueda, ya la podamos meter a atletismo. Ella dice que quiere correr y quiere correr. Y estábamos justo viendo una carrera de atletismo, pero eran... no sé, creo que eran 2,000 metros, o sea, era una carrera larga, entonces pues al principio van despacio, ¿no? Entonces los ve la chiquita y así se queda. Me dice, ay, pero van bien lentitos, van muy lentitos, ¿eso qué? Y nosotros así de... Y ya le dice mi esposo, dice, pues sí, pero es que es una carrera muy larga, tienen que ir primero despacio y ya al final, ay no. Van muy lentitos, esas carreras a mí no me gustan. Míralos, van bien lentitos. Pero así no, ella de, velos, van bien lentitos, esas carreras a mí no me gustan. A mí me gustan las de velocidad, así las de 100 metros, qué explosivas son esas carreras. Ajá, sí. Pues bueno, vamos a entrar en materia, amiga. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a entrar en materia. El tema de hoy es un tema que ya traíamos también pensadito. Se trata, y lo pusimos así, nuestros mayores miedos, ¿no? Esos temitas que, a veces no es fácil ni siquiera expresarlo, fíjate. Porque te da miedo expresarlo, ¿estás de acuerdo? Sí, porque te da miedo expresarlos porque te sientes vulnerable ante los demás y que, ¿no? Es como cuando no te gusta decir el defecto que no te gusta de tu persona, por ejemplo, de, la nariz, los ojos, las orejas, porque sientes que entonces ya todo el mundo eso es a lo que le va a poner atención. Y siento que en los miedos es como algo muy parecido a eso, ¿no? De repente no los quieres expresar tanto porque a lo mejor hay alguien ahí que... O te invite a retarlo, o te lo haga notar más, o sea, es como, no lo digo, no existe, pero la verdad es que sí existen, y hoy vamos a hablar un poco de nuestros mayores miedos en general.
nuestros mayores mieditos, sí. Fíjate, que el miedo es parte de nuestra vida, ¿no? Sí. Sí, amiga, perdón, te interrumpí. Yo me acuerdo que cuando estaba niña, cuando estaban reflexionando de, bueno, ¿cuáles son mis mayores miedos? Como que los más recientes los traigo presente, ¿no? Pero me acuerdo yo de tener muy presente un miedo, como que ahí fue, podría yo decir, mi primer fobia, pero muy pensada, muy identificada. Estaba yo niña, no sé cuántos años tendría, yo creo que iba en la primaria. No sé, tal vez primero, segundo de primaria, tal vez, ¿no? Y yo me acuerdo que un día tengo esa imagen, estábamos en el cuarto de mis papás, y esas veces que en mi casa solamente, en ese entonces solamente había una tele, y estaba en la recámara de mis papás. Entonces estábamos todos acostados, o por lo menos yo, y sí, porque mis hermanos deben estar bebecitos, ¿no? Entonces estaba acostada yo en la recámara y estábamos viendo una película. Todavía me acuerdo el nombre, Ciudad en Llamas. Así se llamaba la película. No la recuerdo. No sé si por ahí debe de andar esa película, pero era literal de una ciudad, como se empieza a incendiar una zona, entonces como que se empieza a extender el fuego y se empieza, creo que explotó no me acuerdo, cómo va, ¿no? Pero yo tengo muy presente cómo toda la ciudad en esta película se empieza a incendiar, empiezan a sacar a la gente de los hospitales y no, bueno. Bueno, Ana, yo me quedé tan traumada con esa película que yo no podía dormir, pero pasaron muchas semanas en las que yo no podía dormir. Y me acuerdo que mi mamá se iba a acostar conmigo a mi cama y me ponía la grabadora en ese entonces y me ponía alabanzas, y oraba por mí, pero, o sea, era de verdad un pavor que me daba, porque yo soñaba que se incendiaba ahí donde vivíamos. Y de ahí como que yo me quedé con mucho miedo a los incendios. Creo que ahorita como que ya lo tengo superado. No es que haya estado expuesta pero antes yo no podía ver ni siquiera imágenes o escenas de películas o videos de algún incendio porque a mí me daba, o sea, me entraba una taquicardia horrible, o sea, una ansiedad bien fea. Y todo fue a causa de esa película. ¿Qué edad tenías? No sé, pero yo iba en la primaria. No sé si iba segundo o tercero de primaria, a lo mejor hasta más chiquita, pero yo iba en la primaria. Yo por eso, o sea, yo quedé tan impactada de esa película que yo, hasta la fecha, mi hija mayor, que ya va a pasar a la secundaria, hay imágenes que no las dejo ver, o sea, hay cosas que no las dejo ver. Fíjate, hace unas semanas, mi esposo puso un documental de unos tornados en Estados Unidos. Y pues ves la destrucción y ves eso. Me acordé tanto de esta película que dije, no, quítala. Y es así de, pues es algo que pasa en la realidad, o sea, es algo, sí, pero quítalo. O sea, me acordé, dije, no, ¿qué tal que si se quedan ellas con el mismo trauma que yo? Pero en vez de fuego tornado, ¿no? Sí. Sí. O sea, y me dice, aparte aquí ni pasan. Y yo, no, pero, no. Vamos a quitarlo, están todavía muy chiquitas para que, porque todavía yo traigo ahí como que la secuela de esta película. Entonces, ese fue, creo que es de mis mayores miedos muy identificados que los tengo, los incendios. Y es que fíjate cómo es, o sea, es como muy particular el asunto, porque no sé cómo definirlo, porque hay cosas que tú ves y seguramente viste en muchas otras películas, incendios o fuego, y esa película tuvo algo, una imagen que no pudiste quitar de tu cabeza. Y a veces así nos pasa con sonidos, con palabras o ciertas personas, o sea, como que hay algo y la verdad es que quisiéramos guardarnos, ¿no? De todo eso, pero no lo podemos, pero sí hay cosas que impactan mucho la vida pues de los niños, o sea, no sabes tú qué es realmente lo que les da miedo, lo que les va a asustar, o sea, tú no sabes. Fíjate que yo te voy a contar, cuando yo estaba chiquita, fui a un museo, creo que era este museo, ¿cómo se llama? Creo que era el Universo.
no me acuerdo creo que iba también en la primaria. Entonces, nos llevaban en ese museo como en varias salitas. Y me acuerdo que nos llevan a la sala de biología. Yo ya era un poquito mayorcita, amiga. A lo mejor sexto de primaria, quiero pensar, porque más chiquita, yo creo que sí hubiera sido un abuso y hasta una irresponsabilidad, ¿no? De que me hubieran puesto en eso. Pero yo ya sabía lo que pasaba en un parto, amiga. O sea, ya nos habían platicado, o sea, ya tenía yo la teoría, pero no sé si me acuerdo, o sea, este museo sí creo que es el Universo, no sé, no, el Papalote creo que no era. Y entonces está en la sala esta de la reproducción y al final de la sala está un videíto, no sé si tú lo viste al final. Ay, no me entonces acuerdo. ¿Tú fuiste alguna vez? Ve, o sea, yo creo que sí lo viste porque todas las escuelas teníamos que ir a esos museos y todos veíamos lo mismo, pero a mí me impactó, amiga, porque es el video era de un parto desde que la señora va desde, o sea, la van metiendo al quirófano hasta que nace parto natural el bebé. Amiga, yo lo vi y yo dije, jamás va a pasar en mi cuerpo. Prefiero la cesárea. Prefiero que me partan en 2. Te lo juro. O sea, dije, ¿cuántas capas son? 7, 14, 25, no me importa. No va a pasar eso en mi cuerpo. Siempre lo pensé. Te voy a confesar que, de hecho, antes de casarme, o sea, era de mis miedos. Yo decía, ¿sí? El tiempo se acerca. Yo no quiero pasar por eso, o sea, no, o sea. Pero a la hora se te olvidó el miedo, amiga. No, pues es que te voy a confesar algo que creo que pocas veces, a muy pocas personas se las he confesado. En mi primer parto, en mi primer embarazo, ajá. Cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? Era un embarazo de riesgo, entonces a mí me dijeron, no puedes tener trabajo de parto. O sea, a ti te vamos a tener que programar. Te lo juro, amiga, que me dio una alegría. O sea, yo sé que estaba mal porque pues no era una cuestión de salud y no era una buena noticia, pero para mí sí fue así de sí, señor, sí, gracias. O sea, ustedes programen. Porque me van a abrir. Sí, no, para mí la mejor noticia. Mira, después y después los otros 2 partos fue así de, ¿sabes qué? Pues es que como ya tuviste una cesárea, la verdad es que es mejor no exponer. Sí, claro, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Yo no voy a discutir. Yo no voy. Ustedes son los que saben. Dios le ha dado la sabiduría, el conocimiento. Usted estudió 7 años para decirme eso. Yo confío. O sea, nunca me metí. O sea, y es un miedo que no he superado. Digo, ya ahorita ya descanso. Ya no lo vas a superar, amiga. Amiga, yo ya tuve a mis hijos, no tuve que pasar por eso. O sea, pero tranquila, vas a morir con ese trauma. Sí, amiga, no, yo, o sea, y no tengo problema. No, o sea, puedo vivir con no haber superado ese miedo, pero a mí, o sea, yo cuando alguien me dice, no, pues fue parto natural, así, yo luego digo, ¿de qué está hecha esa mujer? O sea, wow, o sea, para mí es así impactante, es algo, sé que es parte de nuestro cuerpo, sé que es parte de nuestra naturaleza, sé que estamos creadas así, pero a mí me impactó demasiado, te lo juro ¿sí? Que para mí fue, no, yo nunca voy a poder hacer eso, no lo voy a poder hacer, y soñaba. De hecho, yo si me preguntas, yo tengo la imagen, o sea, no la he olvidado. Y he visto cosas peores, pero esa imagen no me la puedo quitar. Y yo creo que mi miedo era la cesárea. ¿A poco? Ay, sí, no. Mucho miedo, de verdad, yo sí le tenía, porque yo nunca había estado expuesta a una cirugía, Ana. Yo en mi vida había entrado a un hospital para que me operaran de algo. Entonces, cuando a mí me dice la doctora que nomás no bajaba y me dijo, no, ¿sabes qué? Nos vamos a cesárea. Y yo, ¿qué? No, pues ahí casi me baja la presión. No, sí, nos vamos a cesárea. Y yo, deme un día más, por favor. No, ya, o sea, ya cumpliste las 40 semanas, ya. Porque creo que como que estaba, ya no me acuerdo muy bien, creo que como que estaba perdiendo líquido, algo así. Me dijo, no, o sea, ya no nos podemos esperar. Mañana. Ay, no.
Me acuerdo que ese día saliendo del hospital pasamos a casa de mi suegra a recoger a Vani y sí, mi suegro es así de, creo que le preguntó mi suegro a Asa de, oye, ¿está todo bien? Pues que vemos a Gis que se le ve la cara de angustia total. Creo que ese día te hablé, creo que sí te hablé. Y sí, Asa le dijo, pues es que ella no quería sí me hablaste. ¿No te acuerdas? Sí me hablaste. Sí, y dijo, es que Gis no se esperaba que fuera cesárea. Ella no quiere cesárea. Porque a mí me daba un miedo. Yo, mis otros 2 partos, pues ya habían nacido, o sea, había sido parto, pues. Y me los había echado así. Yo decía, no, o sea, ya sé qué es lo que viene, ya sé cómo son los dolores, ya sé que al rato ya se me olvida, se me pasa, pero no, la cesárea no. Y se me hizo realidad mi miedo. Sí, a ti sí, amiga, no, qué valiente. No, yo, de verdad, yo le digo a Manuel, yo creo que me hubiera desmayado, hubieran tenido que ahí, no sé qué hacer, pero sí, yo siento que sí es uno de esos miedos que, te lo juro, ahorita te lo estoy hablando y así hasta la piel se me pone así de, no, o sea, y ya no va a pasar, o sea, porque yo ya estoy libre de eso, pero te lo juro que sí o sea, fue muy impactante yo así de, no, o sea, no puedo creer que salga un niño así. Sí, o sea, digo, y no es padre la cesárea, o sea, no estoy diciendo que sea lo más, pero en mi caso sentía como que todo estaba bajo control, no sentía como estos dolores que sí llegué a tener contracciones un poco dolorosas, pero nunca fue, o sea, mi abuelita, nos reímos mucho con mi mamá porque mi mamá dice que mi abuelita le decía, o sea, no te preocupes, tú vas a sentir que te vas a morir, pero no te vas a morir. Pues yo me acuerdo de eso que tú nos contabas, que fíjate, cuando fue mi primer hija, o sea, imagínate, o sea, Vani, digo, y tú sabes, casi nací en el coche, porque yo aquí empecé a tener contracciones en la casa, y ya de rato, pues ya se le habló a la doctora, Eva, es que yo creo que ya nos vamos, ¿no? Porque ya le están dando más dolores. Y llegamos a la clínica, bueno, al consultorio de la doctora, y ya me estaban dando dolores más fuertes. Y me dice, es que ya traes, creo que 7 u 8 de dilatación, me dijo. ¿Y cómo fue que aguantaste tanto? Y yo me acuerdo que de eso, que yo le decía, pues es que a mí me han dicho que cuando ya van a hacer que son dolores que sientes que te mueres. Y yo todavía no siento que me muero. Yo le decía, entonces por eso es que yo me esperaba tanto. Ay, no. Yo decía, pues es que yo todavía no siento que me muero. Ya después la doctora me dijo, o sea, porque literal, o sea, mis hijas nacieron, o sea, yo llegaba corriendo, o sea, tú le puedes preguntar a esa, literal llegaba barriéndose, prácticamente casi lo estábamos esperando a él para que pudiera llegar, o sea, porque me esperaba yo un montón, porque mi referencia era esa de, pues es que te tienes que sentir que te mueres para cuando ya van a ser, y yo también no siento que me muero. Tengo que hasta después me decía mi doctora, me dice, Gis, es que tu umbral del dolor es muy alto. Exacto. Me dice, yo no sé cómo aguantas tanto y todavía tú sientes que todavía puedes aguantar más, ¿no? Digo, pues es que esa es mi referencia. Todavía no siento que me muero, entonces puedo aguantar más. Sí, me duele un montón, pero todavía no siento para morirme. Ay, no, mi abuela, ve lo que hizo. Ay, no. Entonces, yo me acordaba de esas cosas, entonces yo decía, no, yo no quiero sentir un dolor que me va a morir. O sea, no, pues no, qué necesidad, ¿no? Entonces, digo, yo creo que estoy convencida que si hubiera tenido que, pues sí. O sea, pues lo pasas, ¿no? Pero pues tiene que salir, verdad, pues ni modo que se pues quede sí, ahí. O sea, pues sí, amiga, o sea, algo me iba a hacer el doctor, cállese señora y pújele y ya, pues ¿no? Sí. Pero iba a tener que pujar para que ya pasara, pero créeme que para mí sí fue como mucho descanso, sí fue mucha paz el decir, no voy a pasar por esos dolores, no voy a pasar por esa situación, sí tengo ahí mi cicatriz y todo, pero en mí sí no, y no lo superé, es un miedo no superado. Y le sigo teniendo miedo y mucho respeto, la verdad, admiración, admiro a todas las mamás que han tenido un parto natural, no, yo no, la verdad no, ni lo tuve ni nada. Ay, no, y le tengo miedo, imagínate. No, a mí sí la cesárea sí me daba miedo. No, y nomás de pensar y digo, ay, no, embarazarme otra vez, otra cesárea, no. No, es muy feo.
no sé, esa sensación de pararte y sentir que se te cae todo, que se te sale, ay no, horrible. Sí. Bueno, y será también que a mí pues le padecí con la herida, que un punto no cerraba, entonces sí me aventé la cuarentena con mucho dolor, entonces también. Y fíjate, yo siento que para mí no fue tan doloroso. Sí. O sea, es molesto, pero sentí que no. Pero bueno, ese yo creo que sí ha sido mi mayor miedo. O sea, de toda mi vida lo tengo desde los 10, 11 años, 12 años, hasta la fecha que tengo 40, y que ya superé los embarazos, le sigo teniendo, te digo, mucho respeto, le sigo diciendo, Dios, no había otra manera, en serio. Pero bueno, o sea, él es sabio, él es bueno, pero la verdad sí es una cosa que yo sí digo, otra manera más noble, ¿no? Pero bueno, es parte de la maravilla de Dios. ¿Qué otro miedo tienes, amiga? ¿Qué otro miedo? Mira, yo tenía un miedo que también se me hizo realidad. Mi mamá, ya después de tenerme a mí, yo me acuerdo que luego nos platicaba que mi mamá, antes de tenerme a mí, se tardaron mucho en poderse embarazar mis papás, porque mi mamá tuvo algunas pérdidas, no sé si tuvo 2 o 3. Ah, pues sí, varias. Entonces ella nos platicaba, ¿no? Que se había puesto muy grave y que le había costado mucho trabajo embarazarse. Entonces ella siempre decía, no, yo sí, por mí hubiera sido, yo hubiera tenido unos 5 o 6 hijos, ¿no? Pero pues ya no pudo. Y ese era un miedo que yo tenía antes de casarme. Del yo no poder tener bebés o perder bebés. Era un miedo que yo tenía. O sea, yo en el momento que yo supe que estaba embarazada, no, yo decía, Señor, por favor, que nazca bien y todo bien, ¿no? Pues después, ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Las situaciones que pasamos. Y fue un miedo que, pues, tuve que afrontar 2 veces. Sí. Fue ese miedo. Pero yo tenía mucho miedo miedo de eso. Y pues, ni modo, nos tocó. Ahí es donde te das cuenta que es más común de lo que uno pensaría, porque muchas parejas no lo hablan. Y fíjate que a mí sí me ha pasado que no lo hablas tanto. Yo, por ejemplo, ahorita que tengo alrededor algunas embarazaditas, procuro no platicar tanto. Sí, no. O porque, pues, de repente como transmites a lo mejor el miedo, ¿no? No se trata de espantar a la gente y darle paranoia. A lo mejor siento que por eso a veces yo lo hablo con mucha libertad con quien ya lo pasó. Ajá, con sí, yo también. Ya no, pero, y sí, la verdad es que es cierto, cuando nosotros lo pasamos también fue así de, ¿a ti también te pasó? ¿A ti también? ¿A ti también? ¿A ti también? Y no 1, 2, 3. O sea, yo me acuerdo, una de las, o sea, yo vi muchas historias, amiga, cuando estuve internada, estuve mesecitos ahí internada una de las historias que más me impactó, amiga. Esta señora iba por la 7ª pérdida. Horrible. O sea, tú podías ver el dolor, la frustración. Ella tenía una pequeña, ya su último bebé, que ya era o sea, que el doctor a mí me platicó que le dijo, es que si no es esta, ya no, por favor, ya no lo hagas. Ya no le hagas esto a tu cuerpo ni a tus bebés, o sea, ya. Ya había logrado no sé si su 2ª, 3er bebé, pero esa bebé pues ya estaba muy ilusionada con su hermanito. Perdió el bebé a casi 8 meses. Oh, qué o sea, ya habían hecho el baby shower, ya habían hecho todo, o sea, ya era una realidad. O sea, me dijo, era la vez que yo dije, va a tener a su hermano, yo voy a tener 2 bebés, y ya no lo vuelvo a buscar. Y estaba muy enojada ella, muy, muy enojada. O sea, estaba muy dolida. Y ella me decía, ahora no es solamente mi dolor, sino el dolor de mi hija de perder a su hermano. Y, no, o sea, yo estaba en ese momento batallando por mi primer bebé, y pensar que ella hubiera perdido 7 bebés era, o sea, para mí me impactó mucho su historia. Y saliendo del hospital igual me pasó así, ¿no? Es que también, y empiezas a conocer la historia de muchas personas y dices, Dios mío, o sea, realmente sí somos un milagro, sí es un milagro cada bebé que tú ves, porque pasan 1000 cosas alrededor. Sí, ahí es creo que donde te das cuenta
como el que un bebé lo tengas en tus brazos, es eso, todo lo que tienes que pasar, ¿no? Justo hace unos días festejamos el cumpleaños de mi niña, la más chiquita, de 5 años. Como que siempre, o sea, siempre lo hago, pero como que cuando es su cumpleaños reflexiono más. Y es lo que le platicaba a Sale WhatsApp, todo lo que tuvimos que pasar, todo el camino que nos tocó recorrer para que la podamos tener aquí, ¿no? Entonces ahí es en donde te das cuenta cómo somos un milagro. Y yo te decía, ¿no? Muchas veces no lo hablamos. Hasta que sabes de alguien, no, pues es que también nosotros, ¿en serio? ¿En serio? Y es en donde te vuelves, a mí me pasó más empático, más compasivo, porque a veces yo era así. Ay, ¿por qué no tienen más hijos? ¿O por qué ya pasaron tantos años y no tienen hijos? Pero tú no sabes las historias detrás, tú no sabes si han pasado 5, 6, 7 años y no se han podido embarazar o han tenido pérdidas. Tú no sabes todas esas lágrimas, o porque nada más tuvieron 1 o 2, tú no sabes todo lo que viene atrás, ¿no? Sí, no sabes, no sabes, ¿no? De repente como que pensamos de, pues así lo quisieron, así lo decidieron y ya. Pero sí, realmente tú no sabes, y aún con los que están, o sea, tú no sabes lo que te costaron el tenerlos, ¿no? Claro. Porque cuántas historias de embarazos de muy alto riesgo que unos terminan en sí, otros terminan en no, pero híjole, sí, creo que es un miedo que compartimos. Yo fíjate que antes o sea, no tenía miedo de perderlo, porque en realidad mi mamá no había tenido como esos antecedentes. Yo no recordaba mucho en mi familia que hubiera pérdidas así. Me acuerdo de alguna tía que sí habían comentado, pero como que te suena lejano y como que no es algo muy común en la familia, ¿no? Entonces, cuando pasa, ya ahora sí se volvió un miedo. Entonces ya después el segundo y tercer embarazo para mí ya fueron así, paranoia total, ya no vives el embarazo igual. Ya lo disfrutas y es algo bonito y es esperanzador, pero vas al día. Y ilusión. Exactamente, vas al día, así, justamente encontraste las palabras, o sea, es día a día y tú sabes que puede ser un sí, pues puede ser un no, puede cambiar la situación en cualquier momento, entonces siempre vas justamente con ese cuidado, esa precaución, ese agradecimiento de hoy avanzamos, pero se dice, o sea, un embarazo no es la foto, no es el post bonito de la panza creciendo cada mes. Ay, no, o sea, yo no tenía cabeza, no tengo muchas fotos de mi primer embarazo, no porque no lo quisiera, sino porque en mi caso no se vivió así. Entonces teníamos que estar en consultas, revisiones, exámenes, postrados, entonces no había tiempo para ese tipo de situaciones muy bonitas que gracias a Dios yo creo que hay mucha gente que sí las puede vivir. Yo de verdad veía muchas personas en ese tiempo en Facebook posteando cada mes cómo iba creciendo su panza y yo decía, Dios, te pido que podamos llegar a la siguiente semana. O sea, era para mí ir día a día avanzando, ¿no? Pero sí, justamente ya son miedos que como que van haciendo, ¿no? Ya son miedos que van, la experiencia te dice, no tienes nada seguro. Sí, ¿no? Fíjate que sí. Pero fíjate que ahí, digo, a lo mejor este tema es un tanto, pues no sé, como doloroso, ¿no? Porque a veces no nos gusta hablar de los miedos porque, como ahorita yo le digo, pues se te hizo realidad el miedo, ¿no? Algo que veías lejano se hace una realidad en tu vida. Pero creo que también ahí es en donde entra nuestra esperanza. Es ahí en donde entra en el de tenemos un Dios que aunque se te haga realidad tu miedo, ahí está. Y yo me acuerdo que hace algunos años, leyendo un libro, decía ahí, en el libro decía, en toda la Biblia hay 366 veces escrita la palabra no temas. Una para cada día, aún para el año bisiesto. A mí me impactó tanto cuando yo lo vi, fue ¿es en serio? O sea, ¿cómo Dios tuvo ese detalle, esa palabra de ánimo en el de no temas? Puedes estar viviendo tu miedo, literal, pero no vamos solos. No es de te aviento y arréglatela solito, ¿no?
Y ¿sabes qué? Reflexionando un poco en lo que dices, cuando vas creciendo, te das cuenta que tus miedos, a lo mejor, por ejemplo, yo estoy pensando en un miedo de pequeñas, ¿no? Miedo a la oscuridad. No me apagues el foco para dormir o no me apagues todos los focos. Son miedos que a lo mejor tienes en un momento. Sí. Cuando vas creciendo, tus miedos, te das cuenta que tus miedos no duran un día, 2 días, una semana. Sí. Son procesos muy largos. Son procesos en donde vas a vivir con el miedo constante. Y entonces literalmente vas caminando sobre el miedo temblando, porque de verdad, o sea, así vamos. Yo me acuerdo cuando íbamos a alguna consulta, mi esposo y yo íbamos temblando, orando, Dios, que todo salga bien. Todo esté bien. Muchas veces llegábamos al consultorio y era de te quedas. Y era mi miedo, amiga, era un miedo de no quiero que me digan que me tengo que quedar internada. O sea, era un miedo porque cada vez que yo iba era probablemente me puedo quedar. Había veces en que me decían, no, váyase a su casa, puede estar. Y había veces que me decían, no, se tiene que quedar. Pero era cada tercer, cuarto día pasar por, vamos al hospital otra vez. Y es muy probable que te quedes. Era un miedo, pero pues lo haces, amiga. O sea, y justamente es lo que tú estás diciendo, porque te das cuenta que el miedo no es algo que se supere. A lo mejor, no sé, ni siquiera va a pasar. Una vez que lo pasaste vas a decir, ya no le tengo miedo, ¿no? Justamente porque lo pasaste, ya viste lo que significa, sigues teniéndole miedo, pero ahí es donde dependes de otro, ¿no? Dependes de algo más grande que tú, porque realmente, de verdad, humanamente, en lo que a mí respecta, yo prefería estarme desangrando en mi casa a que me dijeran, tienes que quedarte aquí, que quedarte hospitalizada, porque pues era frío, era feo, era, o sea, no era bonito, sí, ¿no? Entonces, no es nada agradable estar en un hospital. No, entonces era mucho miedo de algo más grave puede pasar. Entonces, el hecho de que siempre haya una palabra de no temas, yo estoy ahí, no temas, sé valiente, no temas, levántate, no temas. Es como, dices, el miedo es tan parte de nosotros, pero nos da tanto miedo hasta expresarlo, ¿no? No sé, como que es esta parte de, es que si lo digo a lo mejor, como dices, no se hace realidad y no quiero que se haga realidad, pero pues todos estamos expuestos a vivir pues estos miedos que tenemos y qué padre tener esta palabra de poder decir, tengo quien me levante. No voy a ser yo, porque muchas veces tú te estás tirada, pero hay algo más que te hace tener esa fuerza de levantarte, ¿no? Sí, y de no dejar también, porque el miedo te puede, y para eso lo tenemos, ¿no? El miedo en los seres humanos para protegerte, ¿no? Como para, ya te dio miedito aventarte al vacío, pues no lo hagas, es una forma de protegernos, ¿no? El sentir miedo. Pero hay otros miedos en donde te paralizan, en donde ni siquiera lo estás viviendo todavía y por el miedo no haces ciertas cosas, por el miedo dejas de hacer ciertas cosas y ahí es en donde, o dejas de disfrutar o de hacer, ahí es en donde no está padre. Y yo te voy a platicar aquí un miedo que yo tengo, que en los últimos años como que se apareció pues en mi vida. ¿Se apareció? Ajá. ¿O lo descubriste? Sí, más bien lo descubrí, ¿no? O se generó en mí, no sé. Hace algunos años, no sé, unos 8 años, yo creo. Falleció una prima. Tendría 41 años, yo creo. Le dio un cáncer muy agresivo en el estómago y falleció muy rápido, o sea, cosa de unos meses. 3 meses, 4, no más. Y dejó a sus niños chiquitos. Mi sobrina la mayor iba a entrar apenas a la secundaria y el más chico iba en la primaria. Y a raíz de ahí, como que crees, o sea, como que se generó en mí un temor en el de morir joven y dejar a mis hijas chiquitas. Y con mi mamá, que apenas, también no me dejó a mí tan chiquita, ¿verdad? Pero como que nunca yo me imaginé que mi mamá fuera a fallecer tan pronto.
Entonces en mí se generó como que un temor. Y después, los meses siguientes de que mi mamá falleció, era algo que a mí me estaba generando cosas feas. Mucho miedo, pensamientos que no eran de Dios, o sea, me estaba robando mucho mi paz. Y ahí me acuerdo mucho, o cuando siento ese tipo de cosas, me acuerdo mucho de ese versículo en donde dice, Dios no nos dio espíritu de temor, sino de dominio propio. En donde me toca a mí dominar mis emociones, dominar ese miedo y no dejarme amarrar, no dejarme controlar por esos miedos. Porque si me dejo ir literal en el miedo de podría pasar, pues dejo de disfrutar la vida y estoy viviendo todo el tiempo con el miedo y si esto y si aquello y sí. Y no disfrutas. Y me acuerdo que cuando yo se lo pude externar a Asa, le dije, ¿te puedo contar algo? Me dijo, sí, y le conté y hasta se me quedó viendo, me dice, pues que tú sabes que eso no está bien. Y yo, no, pues yo sé que no está bien. Pues por eso te estoy pero diciendo, así me estoy sintiendo y estoy batallando mucho con mis pensamientos. Y la verdad es que toda esa temporada, y hasta la fecha lo sigo haciendo, pero en esa temporada que me estaba dando como que muy fuerte, o sea, pensamientos feos, sí era mucho estar orando y decirle, Dios, te entrego estos pensamientos porque no son pensamientos de bien. Yo sé que no son tus pensamientos y te lo entrego y dame paz y algo que a lo largo de la vida, y ahorita tú lo decías, ¿no? Conforme vas creciendo, pues vas aprendiendo a madurar esa parte, ¿no? En el de ya no te da miedo la oscuridad, ok, ya ahora es otra cosa un poquito más, pues más fuerte, pero he ido aprendiendo a que no me dominen esos miedos, porque también he ido aprendiendo a que aún en esos mayores miedos que se han hecho realidad, pues tú no me has dejado. Y algo que siempre ha sido parte de mi oración y de nuestra oración como familia es de Dios, haz con nosotros lo que tú quieras. Venga lo que venga, aunque no esté padre, aunque se hagan realidad mis peores miedos, pero pues al final de cuentas te pertenecemos a ti. Nuestra vida, nuestra familia es tuya y que se haga tu voluntad. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero pues es el todos los días, Señor, pues aquí están estos miedos, te los entrego y dame paz y controlar mis emociones, controlar esos miedos y no que los miedos me controlen a mí. Fíjate que justo es como el saber que nosotros no tenemos como el control de todo, pero como dices, ¿no? A lo mejor sí tenemos esta parte de dominarnos a nosotros, o sea, sí tengo esa capacidad, a lo mejor con ayuda externa muchas veces si necesitamos ayuda, porque se vale, ¿no? Se vale también decir, oye, no estoy teniendo las herramientas, no estoy teniendo la capacidad, no me siento atado, no siento, pero justamente cuando tú vas teniendo todo esto, sí tienes la capacidad de controlar ciertas cosas, ¿no? Digo, hasta donde nuestro conocimiento da un poco, pero sí creo que muchas veces las emociones las dejamos desbordarse porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? No sabemos que sí realmente tenemos y se nos ha dado la capacidad de poder. No es que, o sea, yo por ejemplo creo que no es que no vayas a tener miedo. Simplemente, yo por ejemplo creo que sí ya les he contado, a mí me da mucho miedo sumergirme y actividades acuáticas. Mucho miedo. De repente las he tenido que hacer porque mis hijos no le tienen miedo. Entonces es como, pues sí se puede aventar, pero en compañía de un adulto, ¿no? Entonces es adulto por niño y tenemos 2 niños, entonces ya un adulto por niño. Entonces, híjole, pues sí me tengo que aventar, ¿no? ¿Y cómo le hago si la que tiene miedo es la mamá y no el niño? Sí, o sea, ¿y quién cuida a la mamá?
no sé si aquí ya lo conté, a ti sí te lo he contado, no sé si aquí lo conté en el podcast, de repente mi hijo, vamos, las últimas vacaciones, fuimos a La Paz y hay un tour por una isla que se llama Espíritu Santo, muy bonito, muy recomendable, de verdad si vayan. Pues de repente, de entre todo lo que se ve, te llevan a conocer ciertas áreas en su hábitat. Está muy precioso. Para mí es el tour más bonito. No he dado tantos tours, pues, pero de los tours que yo he tenido la oportunidad de vivir, ese tour impactó mi vida, de verdad, ver la naturaleza, ver tantas cosas que Dios ha hecho así. Entonces, al final, la última actividad te llevan a nadar con leones marinos, pero en su hábitat natural, amiga, no están controlados, no es así como, ay, la foquita y dale la pelota. Sí. No, es su hábitat. Entonces nos llevan ahí y son muchísimos, o sea, tú ves y son muchos y de todos tamaños, ¿no? Entonces ves unos enormes, grandes, gordos y otros chiquititos, pero ahora métete a sus aguas, ¿no? Entonces esa es la última actividad, te llevan y pues ellos andan nadando alrededor de la gente, la verdad ellos están acostumbrados a ver gente todo el tiempo porque van muchas embarcaciones todo el tiempo, pero a mí me da miedo en una alberca meter la cabeza abajo. ¿Tú crees que en el mar lo voy a hacer, amiga? Ay, no, amiga, te lo juro que iba así, mal plan. Yo le dije a Manuel, no puedo. Y Manuel, no, pues no te preocupes, o sea, quédate. Y Mateo sí me decía, mamá, es que ve, acompáñanos, ve. Dani iba a ir. Al final el agua estuvo muy fría y yo ya me había aventado y la regresaron a la niña, pero yo ya estaba abajo. Entonces regresan a la niña porque estaba muy fría el agua. Entonces no lo aguantó y suben a la niña, pero me dice, Manuel, quédate. Amiga, todo el tiempo yo con la cabeza, nomás hacía los bracitos para los lados para avanzar. Y mi hijo así iba viendo y me decía, mamá, es que sumerge la cabeza. Y yo, no, mi amor, no. Yo aquí te vengo cuidando, tú disfruta, yo te vengo cuidando. Aquí viene tu leona protegiéndote. Y de repente se baja y sube y me dice, mamá, hay uno alrededor de tus piernas. Y yo, cállate la boca, sigue avanzando, no quiero saber nada. Te lo juro que fue una experiencia para mí, de mucho temor, o sea, todo el tiempo fui llorando, o sea, porque nos decía el cuate, ¿no? El guía nos decía, no, ustedes no, si a lo mejor les da un besito, un tipo mordidita, no, o sea, son como perritos marinos, o sea, son como perritos, o sea, no, solamente si hay dos machos peleándose, si ustedes ven que hay dos machos peleándose, sí, aléjense. Pero si no los ven así... Y ¿cómo sé que son machos, oiga? ¿Cómo sabremos? No inventes, amiga, o sea, no inventes, o sea, el no ver fondo para mí es así de no saber que puedo pisar tierra firme. No, o sea, para mí es algo que yo no entiendo cómo van a bucear, o sea, no, mi cabeza no concibe cómo la gente puede sumergirse así, con un tanque de oxígeno que te va a durar 2 horas, 3 horas, no, o sea, no, yo no podría meterme, o sea, no, la verdad es que sí son... Al final ya cuando de repente Mateo iba feliz contándome que iba, ¿no? Y al último ya nos dicen, ¿saben qué? Ya es hora, ya nos tenemos que regresar. Y Mateo sí me decía, es que no te lo puedes perder, mamá. Sumerge la cabeza. Y yo, no, sí me lo puedo perder. Sí, hijo, sí me lo puedo. O sea, he vivido toda mi vida sin saber esto, sí me lo puedo perder. Y vamos avanzando. Y Mateo, mamá, mete la cabeza, mami. Solo unos segundos, mamá. Hazlo, no te vas a arrepentir. Y de repente, ese no te vas a arrepentir si fue así de, ¿y si la meto tantito? Bueno. ¿Y si sí me arrepiento mañana? ¿No? Y sí metí la cabeza, o sea, logré meterla, amiga, pues llevas tus gogles y todo, y metí la cabeza 2 segundos o 1, yo creo, amiga, o milésimas de segundo, yo no te puedo decir, pero sumergí y vi. O sea, una imagen que me la voy a llevar a la tumba. Es hermoso. Es precioso. Pero ya, o sea, me metí, lo vi y dije, gracias Dios, bye, ¿no? Ya lo vi. O sea, y si ahora lo pienso, ¿cuántas cosas yo... No, prueba superada, no, porque me sigue dando mucho miedo, pero subí y Mateo así, yo que vio mi expresión, me dice, ¿qué tal? Y yo, no manches, Mateo, es que está impresionante. Me dijo, no, mamá, es que está... O sea, es que es algo
maravilloso, mamá, no inventes. ¿Cómo te ibas a ir sin verlo? Lo vi, te digo, un segundo yo creo, y él, me imagino todo lo que vio, una maravilla, pero son miedos que no, o sea, para mí, son miedos que no supero, lo he tenido que hacer, porque terapia hoy en día yo digo, por mi hijo, sí, o sea, por mi hijo, lo hice. Creo que sí lo volvería a hacer porque vas agarrando cierta confianza también. Sí. Entonces sí lo volvería a hacer, pero es un miedo que yo al agua le tengo muchísimo, muchísimo al mar, o sea, es algo que me impone muchísimo. Y yo pienso que a veces son miedos muy limitantes. Uh-huh. Y son miedos que te privan a veces de vivir muchas cosas muy bonitas. Sí. O sea, yo te digo, lo vi 2 segundos y agradezco mucho poder haberlo visto, pero pude haber visto mucho más. Pero a veces nuestro no controlar esa emoción, ese sentimiento, ese shock en ese momento, sí nos hace perdernos ciertas cosas, ¿no? Y a veces hay que ceder tantito, a veces, digo, yo no soy ejemplo de nada, porque pues yo creo que habrá mucha más gente que lo hubiera hecho desde el principio, pues ahora le iba a mi esposo, íbamos con con un turista, o sea, guiado, o sea, él nos dijo, no se preocupen, yo aquí los vengo cuidando, o sea, todo controlado, estaba bien, pero mi miedo no me permitió de verdad sumergirme, o sea, el sumergir para mí la cabra es Oye, ¿y no te has descubierto más miedosa de cosas que antes no eras miedosa? Sí, fíjate, como que van cambiando tus miedos, ¿no? Como sí, que antes le tenías, te digo, antes, o sea, ¿qué le tenías miedo? A la oscuridad. Ajá. O sea, como que, ay, hoy en día, pues no, o sea, ya abajo y está bien oscuro y ya sabes dónde se prende la luz, o se va la luz en la noche y mis hijos, sobre todo mi hija, sí es de, ¡ay, mamá, de la luz!, ¿no? Y yo no, o sea, yo, ay, hija, ya ahorita. Pero sí creo que conforme vas creciendo, amiga, te vas dando cuenta que no tienes el control de las cosas. Uh-huh. Y que muchas expectativas que tú tienes de algunas cosas, pues no están en tu control, ¿no? Cosas como que hemos platicado, o sea, hay cosas que nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros hijos, a veces el recordarte que tus hijos son prestados, aún tu esposo es prestado, a mí eso me da miedo. Yo le he dicho a mi esposo, o sea, en el cielo tú me sigues dando mi lugar, o sea, no de que aquí te desconozco y de que, o sea, de que cada quien por su lado. Y me dice, no, amor, dice, sí, o sea, hay que respetar las reglas. Además, no es lo mismo 40 años de casados que toda la eternidad, mamacita. Entonces, pero sí, o sea, el reconocer esas cosas o el poder darte cuenta, por ejemplo, una salud frágil en algún momento, ¿no? Hoy yo le tengo mucho miedo a eso, porque ya hemos pasado situaciones de salud en las que tú sabes que la situación hoy es una, pero mañana puede ser otra. Entonces, hoy el cuidar nuestra salud es algo importante, no que caminemos con miedo todo el tiempo, pero sí sabes que tienes que atenderlo y que la salud no está en tus manos completamente. Entonces puede cambiar las cosas de un día para otro. Yo últimamente me he dado cuenta de que antes, bueno, más bien que ahorita ya soy miedosa o tengo ciertos miedos que antes no tenía. Yo antes era muy aventada. Todo lo que tuviera que ver con juegos, toboganes, o sea, yo no la pensaba. O sea, yo me aventaba, tirolesas, ¿no? Lo que fuera. Ay, no, ahorita ya no. O sea, ahorita subirme yo un brincolín, me da cosa. Se va a romper, se va esto, sí, me voy a ir para acá, sí. Me acuerdo que hace algunos, ya tiene un ratito, ¿no? De estos lugares en donde hay un montón de brincolines y las albercas de esponjas y no sé qué. Fuimos y aviéntate, mamá, y yo, ay, no, o sea, nomás aventarme, Ana, a la dichosa alberca de esponjas. Me costó un trabajo. Y yo era bien aventada, o sea, yo era de la primera de, vamos a aventarnos a tal cosa, vamos a subirnos a tal cosa. Ahorita ya no, ahorita me subo a los juegos así de feria y eso, porque a mi hija le encanta. Y mi esposo no se sube, o sea, él sí de plano nunca le ha gustado eso, ¿no? Entonces, no se sube. Una que otra vez ha subido, pero, o sea, mi hija de, vamos a subirnos, si te subes tú, me subo yo. Yo me subo por ella, pero ya, o sea, sí me gusta, pero ya no lo disfruto como antes.
Y es algo que yo me he dado cuenta de, híjole, antes eso a mí no me daba miedo. Y ahorita ya me da miedo. O sea, que me estoy haciendo viejita. Pero ve, amigo, o sea, a mí me parece tan, o sea, tan contradictorio, porque me da miedo aventarme el trampolín, pero venga el parto. O sea, como que no entiendo. Estoy esperando ese dolor que me voy a morir, lo estoy esperando. O sea, que venga. No sé, y espérame, no llegó. Me quedé esperando. Pero los trampolines, ¿no? Y lo que te digo, o sea, sí, no, sí, o sea, sí. No sé, como que pues la lógica a veces en ese sentido no checa, ¿no? Pero sí, o sea, hay cosas que antes no me daban miedo, hoy sí me dan miedo y digo, ya me volví más miedosa para ciertas cosas. Como que antes no, era muy aventada para ese tipo de cosas y ahorita ya no. Ahorita sí va ya cambiando. Como que soy más precavida, no sé si es eso también, el que ya uno se vuelve más precavido. Así como antes no me daban miedo ciertas cosas y hoy sí. Igual antes me importaban mucho ciertas cosas, ahorita ya me vale. Eso entonces, te iba a decir. Sí. Yo voy a expresar un miedo así como que ha ido evolucionando, ha ido cambiando conforme ha ido creciendo. Ahorita debo decir que no se ha ido completamente, te voy a ser bien sincera y me voy a exponer un poquito, pero el miedo al que dirán, ya, como que me empieza a valer. Ya va cambiando. Sí, pero fíjate que hay un momento en el que te importa un buen, o sea, sí. a mí sí llega un momento en el que sí te llega a pesar mucho tu comportamiento, la forma en la que hablas, lo que dices, en lo que piensas, con lo que te relaciones, estaba muy movido por esta onda de qué va a decir la gente, y es muy limitante el qué va a decir la gente, es muy limitante, muy, muy limitante. Entonces, por eso te digo, ha ido cambiando. Sin embargo, no te voy a decir, y lo confieso así abiertamente, no es que se haya ido completamente. Creo que sigue muy dentro de mí, sí sigue habiendo esta situación de, ay, ¿qué van a pensar? De hecho, mucho del tiempo en el que nosotros nos tardamos para empezar el podcast yo pienso, fue parte de eso, porque era, ay, la familia, ay, los amigos, ay, pero fulano, ay, pero merengano, ¿no? Hay un cierto miedo en mí todavía en qué va a decir la gente, ¿no? ¿Qué va a pensar de mis pensamientos? ¿Qué va a pensar de mi manera de vivir? ¿Qué va a pensar de mis decisiones? Que creo que también es parte del dominar un poquito y esa seguridad un poco también el decir, bueno, es mi manera de pensar, es mi manera de vivir, son los valores con los que yo me rijo, con las decisiones que hemos tomado como familia, no que sean universalmente aceptados por todo el mundo, pero es la situación en la que nosotros nos ha acomodado y así queremos vivir. Pero sí es exponerte un poco, o sea, sí es el saber que la crítica es mucho, sí, ¿no? El saber que siempre hay gente como cuestionando eso y que a veces es cuestión de uno, porque uno es el que le da el valor o la importancia a ciertas cosas, comentarios, cuestionamientos que te hagan, ¿no? Pero sí, en mí siempre ha habido esta cuestión de ¿qué van a decir? Sí, debo decir que también es un miedo, que te digo, también de la mano de mi esposo ha sido de Ana y yo, bueno, sí, ¿verdad? Sí, o sea, es nuestra vida, son nuestros hijos, son nuestras decisiones, o sea, no es que seamos groseros, pero creo que cada quien vive como quiere, entonces nosotros no nos metemos con los demás. Entonces creo que tampoco nadie se debería de meter con nosotros, ¿no? Entonces, pero sí es algo con lo que he crecido a lo mejor, algo culturalmente que sí he aprendido a que sea importante lo que la gente piensa. Yo creo que todos, ¿no? Porque al final de cuentas somos seres sociales, siempre te va a importar qué es lo que digan desde tu familia, ¿no? Lo más cercana a tus papás, tus hermanos, ya cuando te casas, bueno, tu esposo, tu esposa, tus hijos, siempre te va a importar lo que digan. Y justo yo también iba a retomar el tema del podcast, ¿no? Un miedo que teníamos. Y hasta la fecha yo creo que sigue ahí, ¿no? Sí. En el que nos exponemos, en el que habrá gente que pueda decir de nosotras viejas ridículas. Sí. Ya siéntense, señoras, y váyanse a su casa a hacer qué hacer, no sé, ¿no? O sea, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Y pues sí, a lo mejor y sí, pero pero creo que también está padre el dominar esos miedos, ¿no?
y ser responsables también de eso. Nos ha tocado, ¿no? En el de, híjole, creo que ha sido una vez en el que no hemos subido algún episodio, en el que hemos dicho, no, esto no va. A mí hace poquito me tocó en el de, híjole, se puede quitar eso porque no debía haberlo dicho. El ser cuidadosos también en esa parte, pero una cosa es el decir, pues me hago responsable de lo que dije, si se puede quitar, si no lo podemos subir, bueno. Pero la otra es en el que digamos, pues ya no lo hagamos. Ya no lo hagamos y pues ahí estaría dominando nuestro miedo, ¿no? Entonces, mientras ustedes nos sigan escuchando, de este lado nuestros maridos nos sigan apoyando y haya plática, pues nosotros aquí seguiremos, ¿no? Sí, y sí, justamente creo que cada semana es enfrentar ciertas situaciones, porque te digo, no es como que uno sea totalmente abierto siempre. De hecho, me decía mi esposo, es que tú habla, tú así, y le dije, no, creo que dentro de todo, todos tenemos siempre nuestros límites, porque, y no es que no sea, o sea, no es que sea completamente malo, porque también tienes cuidado de las demás personas, ¿no? Claro. De repente por eso también no hablamos directamente a personas porque también no queremos lastimar o a alguien que esté más sensible, más susceptible, alguien que sea parte de la historia también. Pero sí creo que sí, gran parte ha sido el híjole, ¿qué va a decir la gente? Híjole, ¿qué va a decir? ¿No? Híjole, ¿qué va a decir? Yo me acuerdo cuando fuimos a una reunión con tu familia y me dijiste, ay, platícales del podcast, todavía no, creo que habíamos lanzado el primero o todavía no habíamos lanzado el primero. Y yo así de esta mujer, ¿por qué me dice a mí si es su familia ella que les platique? Pues cuéntales tú. O sea, cuéntales y se va la señora, ¿no? Y yo así de que alguien me acompañe, o sea, yo no quiero estar sola. Porque pues siempre es como la penilla, el miedillo, la inseguridad, ¿no? Esto es como pero pues sí, es parte de afrontar. Creo que también cuando uno va creciendo vas dándote cuenta que a veces es padre afrontar ciertos miedos, porque te animas a hacer cosas que no pensabas que podías hacer. Exactamente. ¿No? Ay, pues bueno, amiga, ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero yo tengo muchos miedos todavía, ¿eh? O sea, tenía muchos miedos, sí. Pero bueno, creo que la idea no es llenarlos de nuestros miedos. No los queremos agobiar en su día y terminen miedosos. Sí. Creo que no es la idea, pero sí es la idea un poco expresar y decirles que es muy normal que todos tengamos miedos, hasta muy naturales, ¿no? O sea, muy es parte de nuestra humanidad. Sí, parte de hasta en nuestro caminar diario, ¿no? Ahorita me faltó uno que era el miedo a decir de repente no, ¿no? Así de repente, pero es parte de que todos batallamos con lo mismo, de que son cosas, pueden ser cosas muy pequeñas, pueden ser cosas muy grandes, todos batallamos, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos nuestras inseguridades y el poder expresarlos a lo mejor con alguien de confianza, con alguien que podamos saber que nos da una palabra, qué mejor que nos podamos meter a nuestra Biblia y ahí encontrar consuelo y encontrar palabra, pero también con alguien cercano que podamos recibir una palabra y no decir, ay, no inventes, ¿cómo te da miedo eso, no? Si no podamos realmente decir, pues yo también. Sí. Yo también he tenido mucho miedo de esto, a mí también me da miedo el otro, es que sí se siente así, pero pues mira, a lo mejor si te animas tantito, a lo mejor si le buscas por acá, no sé, siempre es padre saber que no eres el único que lo está pasando. No te queremos decir que se va a superar el 100% algo o que el miedo se ha infundado completamente y que, ay, no te preocupes, no va a pasar nada. A lo mejor sí, a lo mejor en este momento tú estás afrontando alguna situación que te da realmente mucho miedo y lo único que queremos decirte es que es muy normal, pero que en la vida personal de nosotras, pues siempre Dios guardó esa experiencia para bien. Siempre resultó algo bueno, aunque fue doloroso en su momento quizá, pero siempre hay un aprendizaje, una madurez, un crecimiento, sea poquito, mucho, nada, a lo mejor, pero siempre hay algo, siempre hay algo que nos queda. Sí. Pues yo a mí nada más me gustaría cerrar en el de, creo que hay miedos pequeños, hay miedos en los que nos toca
el decir, aunque sea 2 segundos, pero me sumerjo para ver y no perdernos nada. Creo que esos son la clase de miedos en donde tenemos que aprender a dominarlos y recordar que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de dominio propio, y no dejarnos vencer, no dejarnos limitar por el miedo, llámese como se llame ese miedo, a sumergirte, a hacer algo, a fracasar, al qué dirán. No dejemos que esos miedos nos limiten, porque nos podemos perder de esas vistas, ¿no? Padres, o de esas experiencias, o de algo bueno que venga después. Y el otro con lo que me gustaría cerrar es, hay miedos en donde nosotros no tenemos el control. Hay miedos en donde simplemente llegan y nos toca atravesarlos. Pero el tiempo que duren, pues que no se nos olvide que hay un no temas para todos los días. Que aunque pasemos por el agua, aunque pasemos por lo que pasemos, Dios ahí va a estar con nosotros. No nos vamos a quemar, no nos vamos a ahogar, y porque no nos abandona. O sea, tenemos que pasar por las aguas, pero no nos vamos a ahogar. Entonces, no importa por lo que estés pasando ahorita, a lo mejor a tu mayor miedo que se hizo realidad, pero pues nada más el decirte que no vas sola en ese caminar, no vas solo en ese caminar, y cuando ya estás del otro lado, pues ahí creo que es en donde se vuelve realidad, en el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No como una porra, no como una palmadita en la espalda de vamos, sí vas a poder cruzar la meta, no. O sea, ya pasé por ese valle de sombras y de muerte, y hoy puedo declarar con una convicción en el de lo puedo porque Cristo va conmigo. Entonces creo que en las situaciones bien complicadas que nos ha tocado vivir, que se han vuelto realidad esos miedos que no hubiéramos querido, podemos declarar en el que Dios no nos dejó, en el que ahí estuvo con nosotros, y que Dios fue quien nos fortaleció y no nos abandonó. Y esa es la esperanza que tenemos. No es que dejemos de sentir miedo, no es que nuestros miedos sean especiales, diferentes, no. Simplemente esa es la esperanza que tenemos, en el que Dios, aún en esos peores momentos, ahí siempre nos ha acompañado Dios, y ahí siempre nos va a estar acompañando. Con esto cierro. Con eso cerramos. ¿Y para qué cerrar con otra cosa mejor? No hay mejor cosa para que cerrar. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por permanecer, por seguir, por escucharnos, por retroalimentarnos también de repente. Oye, hubo un errorcito en esto. Oye, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Saben que estamos ahí, somos amateurs, la verdad no somos ningunos expertos en nada, pero les agradecemos mucho, mucho, mucho todos los comentarios, sobre todo en privadito. Creo que hemos tenido más comentarios en privadito, se agradecen de todas maneras. Muchísimas gracias por todo. Y esperamos que tengan una muy buena semana. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema, con otro temita interesante. Bueno, esperamos que así sea para ustedes, y que estén muy bien, amiga, como siempre, un gusto. Sí, amiguita, nos vemos próximamente para seguir con estos temas. Nos vemos próximamente, nos vemos y nosotros nos escuchamos. Bye. Así es, bye.